detén todo ahora mismo. Si te dijeron que el cristianismo nació de un milagro puro, te dijeron solo la mitad de la historia, pero la otra mitad fue cuidadosamente enterrada. Hoy no vengo a atacar tu fe, vengo a mostrarte documentos, fechas y silencios que nunca te enseñaron. Porque si el origen es falso, entonces todo lo demás tiembla. Mira esto. Un mapa antiguo. Una profecía. Un censo que jamás existió. Eso es lo que estás a punto de ver en los primeros segundos, para que sepas que no entraste a un video más, entraste al lugar correcto. He pasado años estudiando textos antiguos, comparando versiones, leyendo lo que casi nadie lee, por lo tanto, lo que vas a escuchar no es opinión, es conflicto entre historia y relato. Y cuando dos verdades chocan, una siempre cae. Todos creen conocer a Jesús, pero casi nadie conoce cómo nació realmente la historia sobre él. ¿Qué se añadió? ¿Qué se forzó? ¿Qué se borró? Y aquí están los tags. Si esto es cierto, la fe, el poder y la historia ya no volverá a ser la misma. Antes de continuar, haz clic en suscribirse para no perderte ningún video y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad y saber cómo esta historia te está impactando. Durante siglos se te enseñó que cuestionar la historia sagrada era pecado. Que dudar era traicionar. Pero lo que nunca te dijeron es que la historia jamás ha sido intocable. La historia siempre ha sido escrita por quienes ganan. Eso es lo que hace este tema tan peligroso. Porque no estamos hablando de una creencia privada. Estamos hablando de la estructura espiritual, cultural y política que ha guiado a medio mundo durante 2000 años. No soy un profeta. No soy un predicador. Soy un investigador obsesivo de textos antiguos, alguien que pasó demasiado tiempo comparando manuscritos, fechas, traducciones y contradicciones. Por lo tanto, cuando digo que la versión oficial del cristianismo no encaja con la historia, no lo digo para provocar, lo digo porque los datos no encajan. Y aquí están los tags reales. Si el origen fue manipulado, entonces todo lo que vino después heredó esa distorsión. Dogmas. Rituales. Culpa. Miedo. Poder. Esto importa porque millones de personas toman decisiones sobre su cuerpo, su mente, su sexualidad, su libertad y su muerte basándose en una historia que nunca fue verificada como les dijeron. Y eso no es solo religión. Eso es control. Tal vez ahora mismo sientas resistencia. Es normal. Yo también la sentí. Pero entonces ocurrió algo, comencé a leer las fuentes originales. Y lo que encontré no reforzó la fe heredada, la quebró. Por eso este video no es entretenimiento. Es una confrontación. Porque una cosa es creer, pero otra muy distinta es saber. Y a partir de ahora, tú también vas a empezar a saber. Y cuando sabes, ya no puedes fingir que no viste. Por lo tanto, este viaje no tiene regreso. Cada clave que viene va a romper una pieza de la versión que repetiste sin comprobar. No porque seas ingenuo, sino porque así funciona una historia cuando se hereda. Y hoy esos hilos invisibles empiezan a hacerse visibles ante ti por fin. Clave 1. El mito del nacimiento en Belén. La historia que todos conocemos dice que Jesús nació en Belén, para cumplir una profecía antigua. Pero aquí está el problema. No existe ningún registro histórico de un censor romano que obligara a la gente a viajar a su ciudad ancestral. Ninguno. Esto no solo es raro, es imposible según la forma en que los romanos contabilizaban a sus ciudadanos. Ellos cobraban impuestos y contaban personas donde vivían, no donde sus ancestros habían vivido siglos antes. Entonces, ¿por qué inventar esta idea absurda? Porque la profecía en el libro de Miqueas decía que el Mesías nacería en Belén. Si Jesús era de Nazaret, como todos los primeros registros indican, había que forzar la historia para que encajara. Por lo tanto, los evangelios de Mateo y Lucas crearon dos viajes diferentes para María y José, cada uno contradictorio y lleno de inconsistencias, solo para que el nacimiento coincidiera con la profecía.
Pero hay algo más perturbador: el evangelio más antiguo, Marcos, y las cartas de Pablo, escritas solo 20 años después de la supuesta vida de Jesús, nunca mencionan Belén ni un nacimiento milagroso. Pablo tampoco habla de una virginidad de María. Eso significa que gran parte del relato que conocemos fue agregado décadas más tarde. Esto no es un detalle menor. Es la primera grieta en un relato que se nos vendió como inmutable. Y cada contradicción posterior solo aumenta la duda: genealogías que no coinciden, traducciones malinterpretadas de profecías, milagros que aparecen siglos después. Todo empezó con un nacimiento que nunca sucedió como nos contaron. Aquí están los tags de nuevo: si el inicio de la historia fue manipulado, la base de la fe se tambalea. Cada celebración de la Natividad, cada interpretación de profecía, se vuelve cuestionable. Y cuando descubres que la historia de Belén es un invento, comprendes que la narrativa completa fue cuidadosamente diseñada, no descubierta. Por lo tanto, la verdad detrás del nacimiento de Jesús no es solo sorprendente, es reveladora: el mito estaba allí antes que la historia. Clave 2. Las genealogías contradictorias de Jesús. Después del nacimiento viene otra pieza central de la historia: la genealogía de Jesús. Mateo y Lucas nos dan dos árboles genealógicos completamente distintos. Mateo rastrea la línea de Jesús a través de David y su hijo Salomón, mientras que Lucas lo hace a través de David y su hijo Natán. Cada generación entre David y Jesús difiere, contradictoria y desconcertantemente. Algunos defensores dicen que uno es para María y otro para José. Pero ambos textos declaran claramente que son genealogías de José. Y aquí surge la contradicción crucial: si Jesús nació de una virgen, la línea de José no tiene ningún impacto biológico. Sin embargo, los evangelistas se esfuerzan por demostrar que José era descendiente de David, como si eso de alguna manera hiciera a Jesús heredero legítimo. Esto no es un simple detalle, es un conflicto teológico fundamental. Si no hay relación biológica con José, ¿qué sentido tiene esta genealogía? ¿Por qué se fabricaron dos versiones distintas que no coinciden en casi ninguna generación? La respuesta parece obvia: los evangelistas estaban forzando la narrativa para que Jesús encajara en la profecía judía, construyendo una historia más que registrando hechos. Y la tensión aumenta cuando te das cuenta de que estas genealogías fueron escritas décadas después de la vida de Jesús, mientras las primeras cartas de Pablo, que son más cercanas al evento histórico, no mencionan estas líneas familiares. Eso significa que incluso los primeros seguidores no consideraban esencial este detalle para la identidad de Jesús. Aquí vuelve a entrar la pregunta crítica: ¿estás observando un relato histórico o una construcción literaria meticulosamente diseñada? Cada contradicción, cada invento genealógico, es otra capa de la narrativa que nos enseñaron como verdad. Por lo tanto, la credibilidad de todo lo que sigue depende de aceptar estos relatos sin cuestionarlos. Y si te atreves a cuestionarlos, empiezas a ver cómo se tejieron estas historias para cumplir un objetivo más que para reflejar la realidad. Clave 3. El mito del nacimiento virginal. Durante siglos se nos enseñó que María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona: todo comenzó con un error de traducción. La profecía en Isaías 7:14 usa la palabra hebrea alma, que significa joven mujer, no necesariamente virgen. Cuando se tradujo al griego en la Septuaginta, se eligió la palabra partenos, que puede significar virgen. Ese cambio, sutil en apariencia, se convirtió en la base de uno de los dogmas más centrales del cristianismo: la concepción virginal de Jesús. Piénsalo: un solo término mal interpretado transformó la historia de un nacimiento normal en un milagro sobrenatural. Y lo que es más, ni el Evangelio de Marcos ni las cartas de Pablo mencionan la virginidad de María. Este relato solo aparece en Mateo y Lucas, décadas después, y cada uno da detalles distintos. Mateo sugiere que José quería divorciarse en secreto, Lucas dice que nunca dudó de ella. Dos versiones contradictorias de un mismo supuesto milagro. Esto tiene implicaciones enormes.
Si la base de la doctrina más icónica se sostiene en un error de traducción, entonces cada debate teológico, cada sermón sobre la pureza y cada iconografía de María como Madre Virgen descansa sobre un fundamento cuestionable. Por lo tanto, este mito no es solo simbólico, moldeó siglos de fe, comportamiento moral y control social. Y aquí vuelven los tags: si la virginidad de María nunca fue histórica, entonces todo lo que se construyó a partir de ese milagro, desde la encarnación divina hasta la autoridad de los evangelios, se vuelve dudoso. La historia que se nos enseñó no fue descubierta, fue fabricada, cuidadosamente diseñada para inspirar asombro y obediencia. Así que cada vez que escuches hablar de la concepción virginal, recuerda esto: la palabra original jamás mencionó virginidad. El milagro fue inventado después, para cumplir una narrativa teológica, no un registro histórico. Y este es solo el comienzo de cómo los relatos fueron manipulados para encajar en la visión que los escritores querían imponer al mundo. Clave 4. El silencio histórico sobre Jesús. Imagina esto: un hombre que supuestamente caminó, predicó, curó enfermos y atrajo multitudes en todo Judea, y de repente, no hay registros históricos contemporáneos de su existencia. Ningún romano, ningún historiador griego, ni siquiera un líder judío menciona a Jesús mientras supuestamente vivía. Nada. Silencio absoluto. Ahora, esto es impactante si lo comparas con otros eventos de la época. Los romanos documentaban rebeliones de campesinos, impuestos, saqueos, insurrecciones y figuras menores de la política local. Y sin embargo, un hombre que realizaba milagros públicos, desafiaba templos y afirmaba ser el Mesías pasa completamente desapercibido. ¿Cómo es posible? Porque sencillamente no hay evidencia contemporánea que lo confirme. Esto nos lleva a un dilema inquietante: si no hay huellas históricas directas, entonces ¿en qué basamos la narrativa que conocemos? La respuesta es: en relatos escritos décadas después, filtrados por comunidades con intereses teológicos y políticos. Marcos, el evangelio más antiguo, se escribe al menos 20 años después, Mateo y Lucas, más tarde aún. Pablo, que escribió antes que los evangelios, apenas menciona detalles concretos de la vida terrenal de Jesús. Por lo tanto, cada historia de milagros, enseñanzas y viajes geográficos depende de testimonios indirectos y reconstrucciones literarias, no de evidencia histórica verificable. Y aquí están los tags: si el registro histórico falla desde el principio, entonces cada doctrina, cada interpretación y cada ritual basado en esos relatos pierde peso histórico. La fe puede persistir, pero la certeza de los hechos se desvanece. Así que el silencio histórico no es un vacío inocente. Es una grieta en la base del relato, una señal de que mucho de lo que creemos sobre Jesús no fue registrado cuando debería haber sido imposible de ignorar. Y al reconocerlo, empezamos a ver la historia con nuevos ojos, no como una biografía verificada, sino como una narrativa construida, moldeada y transmitida por generaciones con un propósito claro: consolidar creencias y poder. Clave 5. Los 500 testigos fantasma. En la primera carta de Pablo a los Corintios, escrita alrededor del año 55 después de Cristo, encontramos un reclamo impresionante: más de 500 personas habrían visto a Jesús resucitado. Suena definitivo, casi irrefutable. Pero aquí está el detalle que nadie te contó: Pablo no da nombres, lugares, fechas ni ninguna descripción concreta de estos testigos. Todo lo que sabemos proviene de un solo autor, décadas después de los hechos, sin corroboración independiente. Ahora piensa en esto: si realmente 500 personas vieron algo tan extraordinario como la resurrección, ¿por qué ninguno dejó un registro directo? Ningún romano, ningún judío, ningún cronista de la época se molestó en escribirlo. Ni siquiera los evangelios posteriores mencionan esta multitud de testigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan apariciones, sí, pero solo en círculos mucho más pequeños, y con detalles que no coinciden entre sí. Esto nos dice algo profundo: la historia de los 500 testigos no es evidencia histórica, es una herramienta narrativa.
fue usada para dar credibilidad a un relato que carecía de soporte contemporáneo. Si dependemos de esto para afirmar la historicidad de la resurrección, nos encontramos con una base extremadamente frágil, un solo autor, sin nombres, sin verificaciones. Aquí están los tags. Si la evidencia del milagro más importante del cristianismo se reduce a un número y a un texto sin respaldo histórico, entonces toda la narrativa de resurrección pierde su fuerza factual. No hablamos de dudas menores, hablamos de la piedra angular de la fe cristiana construida sobre un testimonio que, en términos históricos, no puede sostenerse. Por eso es vital entender esto: la resurrección, tal como se nos presenta, no tiene testigos verificables. No hay documentos romanos, ni cartas judías, ni crónicas griegas que la confirmen. Lo que tenemos son relatos filtrados por teologías y comunidades con agendas propias. Y reconocer esto no es un ataque a la fe, es simplemente mirar los hechos con ojos críticos y ver que la historia oficial no se sostiene sin interpretaciones y añadidos posteriores. Clave 6. La resurrección, mito o hecho. La resurrección de Jesús es considerada el núcleo del cristianismo. Sin embargo, al examinar los textos más antiguos, la historia se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. Marcos, el evangelio más antiguo, termina con las mujeres encontrando la tumba vacía y huyendo en silencio, sin que Jesús aparezca. No hay apariciones, no hay instrucciones, no hay milagros, solo temor y misterio. Todo lo demás se añadió décadas después. Mateo y Lucas intentan rellenar los vacíos: guardias en la tumba, caminatas hacia Emaús, apariciones múltiples a discípulos, e incluso Tomás tocando las heridas. Cada relato contradice al otro. Juan, escrito aún más tarde, presenta un Jesús divino, que camina entre los hombres con autoridad cósmica, muy distinto del humilde predicador de Marcos. Estas diferencias no son meros detalles, son cambios fundamentales en la narrativa, inflados para cumplir agendas teológicas. Ahora piensa en los tags: si la historia de la resurrección se construyó así, ¿qué significa eso para la certeza histórica del evento más crucial del cristianismo? Cada aparición, cada encuentro con los discípulos, cada milagro de la tumba vacía depende de relatos tardíos y editados. No hay evidencia contemporánea, no hay testigos verificables, solo textos filtrados por comunidades con interés en consolidar fe y autoridad. El patrón se repite: hechos extraordinarios, testigos invisibles, contradicciones en los detalles y añadidos literarios para reforzar un mensaje. La resurrección, tal como la conocemos, no es un hecho histórico comprobable, es una narrativa cuidadosamente moldeada para inspirar y convencer, no para informar. Y al reconocer esto, comenzamos a entender cómo la historia fue manipulada desde sus raíces, no como un registro de la realidad, sino como una herramienta para consolidar poder y creencias. Clave 7. Los autores anónimos de los evangelios. Ninguno de los evangelios fue escrito por los discípulos originales de Jesús. Aunque la tradición atribuye los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los estudios históricos demuestran que los textos fueron redactados décadas después, por autores anónimos que jamás conocieron personalmente a Jesús. Mateo y Lucas, por ejemplo, se escriben entre 70 y 90 después de Cristo, décadas después de los eventos que describen. Marcos, el más antiguo, data de alrededor del 65 al 70 DC, y Juan incluso más tarde, hacia el 90 a 100 DC. Esto tiene implicaciones enormes. Toda la narrativa de la vida, enseñanzas y milagros de Jesús proviene de relatos transmitidos oralmente y reinterpretados antes de ser plasmados en escritura. Cada autor trabajó con tradiciones locales, rumores y teologías emergentes, moldeando la historia según la comunidad que representaba. No hay evidencia de diarios, cartas personales o testimonios directos de los apóstoles. Ahora, piensa en los tags: si los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales, entonces cada detalle, cada parábola, cada milagro depende de la fidelidad de la transmisión oral y de la intención literaria del autor.
Contradicciones entre los textos, diferencias en genealogías, cronologías y relatos de milagros no son errores menores, son el reflejo de una construcción literaria, no de un registro histórico confiable. Además, los evangelios fueron revisados y editados varias veces. Fragmentos desaparecieron, añadidos milagrosos aparecieron, y ciertas historias se adaptaron para encajar con profecías hebreas o doctrinas emergentes. Esto significa que lo que hoy leemos no es la vida original de Jesús, sino una versión filtrada, interpretada y manipulada por comunidades con objetivos teológicos y sociales específicos. En resumen, los evangelios no son biografías contemporáneas ni informes históricos directos. Son textos anónimos, tardíos y selectivos, diseñados para transmitir un mensaje más que documentar hechos. Y reconocer esto nos obliga a mirar la historia de Jesús desde un ángulo crítico, no como hechos incuestionables, sino como relatos construidos, moldeados y transmitidos con propósitos claros que van mucho más allá de la simple información. Clave 8. Las profecías cumplidas, manipulación o interpretación. Desde el principio, los evangelios construyen su narrativa alrededor de profecías supuestamente cumplidas. La historia de Belén, la genealogía de David, la virginidad de María, los milagros y las enseñanzas de Jesús son presentados como confirmaciones de textos antiguos. Pero cuando examinamos los registros y el contexto histórico, estas profecías cumplidas parecen más un molde que una coincidencia, fueron interpretadas y ajustadas a posteriori para encajar con la figura de Jesús. Tomemos el ejemplo de Isaías 7:14, que habla de una joven que concebirá y dará a luz. Mateo interpreta este versículo como la predicción de la virginidad de María. Sin embargo, el texto original en hebreo hace referencia a un evento contemporáneo, no a un Mesías futuro. La reinterpretación se hace décadas después, forzando la narrativa para que encaje con la historia de Jesús. Otro caso, Miqueas 5:2 dice que el gobernante de Israel nacerá en Belén. Los evangelios de Mateo y Lucas ajustan genealogías y relatos de viajes para ubicar a Jesús allí, ignorando que los registros históricos de censos y desplazamientos romanos no corroboran estos movimientos. Lo que tenemos es una construcción literaria diseñada para cumplir la profecía, no un hecho histórico. Incluso los milagros y episodios simbólicos son presentados como cumplimiento de profecías, sanaciones. Exorcismos y enseñanzas coinciden con textos antiguos seleccionados y reinterpretados para reforzar la autoridad mesiánica. Cada ajuste, cada añadido, revela un patrón, la historia se adapta a la profecía, no la profecía a la historia. Los tags son claros. Si gran parte de la narrativa se basa en reinterpretaciones forzadas de textos anteriores, entonces la credibilidad histórica de Jesús se complica. La confirmación profética deja de ser evidencia y se convierte en una herramienta literaria. Los evangelistas no documentaron hechos para informar, construyeron un relato para convencer y consolidar autoridad. En conclusión, las profecías cumplidas no son registros históricos verificables, sino piezas estratégicas dentro de un plan narrativo que legitima la figura de Jesús. Reconocer esto nos permite ver la historia desde una perspectiva crítica. Lo que se nos presenta como destino cumplido fue cuidadosamente diseñado para encajar en un marco preexistente de expectativas y doctrinas, revelando la intención detrás de la construcción del relato. Clave 9. Los cambios en la doctrina a lo largo del tiempo. A medida que los evangelios se consolidaban y las primeras comunidades cristianas crecían, la doctrina comenzó a transformarse. Lo que originalmente pudo haber sido un movimiento de seguidores centrado en enseñanzas éticas y un líder carismático, se convirtió en un sistema organizado con dogmas, rituales y reglas que reforzaban autoridad eclesiástica. Cada adición no era casual, era estratégica. Por ejemplo, la idea del bautismo como salvación formal, la Eucaristía como repetición ritual de la última cena y la obligación de asistir a congregaciones específicas, no eran prácticas universales en las primeras décadas. Fueron sistematizadas a medida que las comunidades necesitaban cohesión y legitimidad frente a amenazas externas y tensiones internas.
Cada ajuste doctrinal fortalecía la jerarquía y definía quién estaba dentro y quién fuera de la comunidad. Otro cambio importante fue la interpretación de la ley judía. Mientras que los primeros seguidores de Jesús eran judíos que seguían tradiciones locales, con el tiempo se creó una separación clara entre cristianos y judíos. Esto no solo facilitó la expansión geográfica, sino que también consolidó una identidad diferenciada que requería obediencia a nuevas normas y creencias. La historia que conocemos no es simplemente la de un maestro, es la historia de cómo su legado fue moldeado para servir a un sistema de poder emergente. Incluso los milagros y relatos simbólicos se reinterpretaron para reforzar doctrinas específicas. Jesús no solo era un predicador, se convirtió en un Mesías divino, fuente de salvación universal y fundamento de rituales obligatorios. Cada generación editaba, añadía y reinterpretaba textos para que encajaran con la autoridad que buscaba consolidar. Lo que comenzó como enseñanza ética se transformó en un marco doctrinal que justificaba control social, moral y espiritual. Los tags son evidentes: si la doctrina no surgió de manera espontánea ni fue establecida directamente por Jesús, sino que evolucionó para consolidar poder y cohesión, entonces la certeza de muchas enseñanzas y rituales se tambalea. Comprender esta evolución nos permite diferenciar entre las palabras y acciones originales de un líder y la construcción institucional que se desarrolló a su alrededor. La historia de la doctrina no es solo religiosa, es política, social y estratégica. En conclusión, cada dogma, cada ritual y cada interpretación tardía revela la intención de moldear la fe para mantener control. Lo que heredamos no es solo un mensaje espiritual, sino también un sistema cuidadosamente diseñado para consolidar autoridad y guiar el comportamiento de millones de personas durante siglos. Reconocer esto nos permite mirar la historia de manera crítica y entender cómo el poder puede transformarse en creencia. Clave 10. Constantino y el secuestro imperial. Hacia el año 312 después de Cristo, el cristianismo seguía siendo, en gran medida, una religión periférica, perseguida y fragmentada en múltiples sectas con interpretaciones divergentes de Jesús y sus enseñanzas. Pero todo cambió con Constantino, el emperador romano, que reconoció el poder estratégico de esta fe para consolidar su autoridad. Lo que comenzó como un movimiento espiritual se transformó en una herramienta política capaz de unificar un imperio en crisis. Constantino no era un creyente ortodoxo en el sentido que hoy entendemos. Su conversión estuvo marcada por conveniencia y cálculo. Necesitaba un instrumento que legitimara su poder y ayudara a pacificar provincias rebeldes y facciones internas. El cristianismo ofrecía exactamente eso: un sistema de creencias compartido, con moral y rituales que podían alinearse con la ley imperial, y con líderes dispuestos a colaborar con el Estado para obtener protección y privilegio. El Edicto de Milán en 313 no fue solo un acto de tolerancia religiosa, fue una maniobra estratégica. Al legalizar el cristianismo y favorecer a ciertas sectas, Constantino comenzó a moldear la fe según los intereses del imperio. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea en 325, no surgieron para esclarecer doctrinas espirituales, sino para imponer unidad doctrinal que sirviera a la centralización del poder. Se definieron dogmas, se suprimieron interpretaciones divergentes y se consolidó un relato oficial sobre Jesús y sus enseñanzas. Este secuestro imperial tuvo consecuencias profundas. La religión dejó de ser un movimiento espiritual espontáneo y se convirtió en un instrumento estatal. Los evangelios, antes compartidos y debatidos en comunidades pequeñas, fueron canonizados y uniformados. Los apócrifos fueron condenados o eliminados. Lo que se presentó como fe verdadera no surgió únicamente de convicción religiosa, sino de una alianza estratégica entre líderes eclesiásticos y la autoridad imperial. Los tags son enormes. Entender el papel de Constantino revela que gran parte de la estructura del cristianismo, sus rituales y jerarquías, fueron diseñados no solo para guiar almas, sino para consolidar poder político y social. La fe fue instrumentada como un sistema de control, capaz de unificar naciones y legitimar imperios. Cada doctrina, cada canon y cada dogma posterior lleva la huella de esta fusión entre religión y poder.
En conclusión, el cristianismo que heredamos no es solo una tradición espiritual, es el resultado de un secuestro histórico y político. Constantino convirtió la fe en un instrumento de gobierno, moldeando la narrativa, los textos y las prácticas para servir al Estado. Reconocer esto nos permite ver la historia de la religión desde otra perspectiva, no como un camino de fe inmutable, sino como una construcción estratégica para consolidar autoridad y controlar masas, donde lo espiritual y lo político se entrelazan de manera inseparable. Desmontaje final: si todo esto es falso, ¿qué queda? Si todo lo que acabamos de recorrer, el nacimiento, los milagros, la resurrección, las profecías y la manipulación política, resulta ser más construcción que hecho, entonces la pregunta que surge es inevitable: ¿qué queda? No hablo de fe o creencia personal, hablo de historia, de hechos, de lo que podemos verificar. Si la narrativa oficial fue moldeada, reinterpretada y utilizada para consolidar poder, entonces todo aquello que dimos por cierto debe ser reconsiderado. Las certezas se desvanecen, y lo que parecía sólido ahora parece frágil. Esta sensación de vacío puede ser desconcertante, incluso aterradora. Es el momento en que la mente cuestiona todo lo que le enseñaron y se enfrenta a la posibilidad de que la base sobre la que se construyó su mundo espiritual y cultural no sea lo que pensaba. Pero aquí está la clave: crisis no significa destrucción. Saber que la historia fue manipulada no nos deja desnudos, nos deja despiertos. La verdad no es siempre cómoda, pero es liberadora. Al comprender que gran parte de lo que se nos presentó como inmutable fue, en realidad, cuidadosamente diseñado, adquirimos el poder de discernir por nosotros mismos, de reconstruir significados sin depender de versiones heredadas. Este desmontaje final es un acto de empoderamiento. Nos obliga a mirar con ojos críticos, a separar lo que es espiritual de lo que fue político, lo que es ético de lo que fue dogmático. Nos permite distinguir entre lo que resuena en nuestra experiencia personal y lo que fue impuesto para controlar. Lo que queda no es la desesperanza, sino la oportunidad de buscar una relación auténtica con lo que realmente nos transforma, sin intermediarios que manipulen la narrativa. Los tags son claros: enfrentar la posibilidad de que gran parte de la historia oficial sea una construcción no es un ataque, es un desafío. Un desafío a pensar por nosotros mismos, a cuestionar, a explorar y, finalmente, a decidir qué creemos y por qué. Y aunque la respuesta no siempre será sencilla, la conciencia de la verdad nos coloca en el camino de la libertad intelectual y espiritual. Si todo fue falso, lo que realmente queda es nuestra capacidad de decidir, de aprender y de reconstruir nuestra propia historia. Reflexión profunda y liberación mental. Ahora que hemos atravesado la grieta de la historia, que hemos desmontado relatos, cuestionado tradiciones y desafiado lo que se nos presentó como inmutable, llega el momento de mirar hacia adentro. Porque la verdadera revolución no está afuera, está en nuestra mente y en nuestro espíritu. Liberarse de creencias heredadas no significa perder el rumbo, sino recuperar la autonomía sobre nuestro propio pensamiento. Significa dejar de aceptar versiones prestadas de la realidad y empezar a experimentar la verdad por nosotros mismos. Cada duda que surge, cada contradicción que descubrimos, es una invitación a soltar lo que ya no sirve y abrir espacio a una comprensión más profunda y auténtica. Esta reflexión profunda es un acto de valentía, nos permite distinguir entre lo impuesto y lo vivido, entre lo narrado y lo experimentado. Nos da la libertad de reconstruir nuestra espiritualidad, de conectar con lo que realmente resuena dentro de nosotros, sin intermediarios ni agendas ocultas. Es la liberación mental que nos permite respirar sin culpa, pensar sin miedo y decidir con claridad. Y aquí está lo más transformador: al soltar la ilusión de que todo debe ser como nos enseñaron, nos abrimos a la posibilidad de crear significado propio. La libertad intelectual y emocional no es un destino, es un proceso continuo. Cada pregunta que nos hacemos, cada verdad que cuestionamos, nos acerca más a la esencia de nuestra propia existencia. Al final, lo que queda después de desmontar mitos y revisar la historia no es confusión ni desesperanza, es poder. Poder sobre nuestra mente, poder sobre nuestra fe, poder sobre nuestra vida.
Y con ese poder, podemos reconstruir nuestra narrativa personal, encontrar nuestra verdad y, por primera vez, vivir con la certeza de que lo que creemos es realmente nuestro. Y aquí estamos, al final de este viaje que ha desmontado mitos, cuestionado lo que se nos enseñó y expuesto la historia detrás de la historia. Si todo lo que creíste saber fue reinterpretado, manipulado o construido, la pregunta que queda no es pequeña: ¿qué eliges creer ahora? Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso: suscríbete al canal para seguir explorando estos temas que pocos se atreven a cuestionar. Y deja en los comentarios tu pensamiento más profundo sobre lo que descubriste hoy. Tu opinión importa, porque este viaje es también una conversación colectiva, un despertar compartido. Recuerda esto: la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Cada mito que desmontas, cada historia que reexaminas, te acerca a la libertad de pensar por ti mismo, de decidir sin intermediarios y de reconstruir tu propia narrativa. No estamos aquí para destruir fe, sino para despertar conciencia. Y mientras lo haces, quiero que te lleves esta frase contigo, porque es el loop que seguirá resonando en tu mente: si todo fue falso, lo que realmente queda es mi capacidad de decidir. Repite esto. Medita sobre ello. Deja que transforme tu manera de mirar la historia, la espiritualidad y tu propia vida. Porque al final, lo que importa no es lo que heredaste, sino lo que eliges construir desde tu propia libertad. Este no es un final. Es un comienzo. Un comienzo de tu viaje hacia la claridad, la autonomía y la verdad personal. Cada paso que des desde hoy, recuerda, la historia no te define, tú defines tu historia. Si quieres seguir descubriendo más verdades ocultas y ver hasta dónde llegan estas historias, haz clic en el video que aparece en pantalla. No te lo pierdas, tu viaje apenas comienza.